Está prendido. Imprimimos esta adicional. En vivo y todo, pastor. Está en vivo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hermosa noche. Gloria al Señor. La casa está hermosa. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar de pie para dar comienzo. Vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Los niños van a estar con el hermano Estel. Gloria al Señor. Oramos primero para que los niños se vayan. Pero esto que está sucediendo aquí, esto es una señal, hermano. Porque yo le dije al Señor, si hay más de 15 personas aquí hoy, es porque tú estás en el asunto, en algo. Gloria al Señor. Tenemos 22 personas. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Así que más adelante le contaré, gloria al Señor. Y yo sé que van a seguir llegando algunos hermanos más. Aleluya. Oramos por ellos para que Dios los traiga con bien. Oramos por Héctor y su amada esposa. Gloria al Señor, que estaban por ahí. La hermana Clara hizo oración por ellos, gloria al Señor, y siguieron, gloria al Señor. Así que tenemos un aniversario, estos dos jovencitos cumplen aniversario. Qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. Ahorita vamos a orar por ellos y el domingo, pues mire, aleluya, los volvemos y los casamos. Yo tengo fiebre de licencia y tengo que casar, gloria a Dios. Así que alábalo, Clary. Gloria a Dios. Excusamos a Ruti, que está la nena malita, gloria al Señor. Aleluya. Ayer estuvimos visitando a lo que es la hermana Angélica, gloria al Señor, y su esposo, que cumplían aniversario el lunes. Aleluya. Y también contento y bien motivado. Está la mamá de nuestra hermana Londra por ahí. Gloria al Señor. Qué bendición. Amén. El hermano Willy tiene bronquitis, hermano. Gloria al Señor. Así que oremos para que Dios lo sane y pueda estar con nosotros. Él quiere estar aquí con nosotros, hermano. Amén. Y por él. Amén, gloria al Señor. Pero, ay, qué bueno, estás ahí. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a clamar a ti en esta hora. Dios mío, te presentamos, Dios mío, este estudio en esta hora. Dios mío, gracias por este culto, por este grupo de personas que están aquí. Tú sabes, Señor, que en la intimidad, gloria al Señor, en el secreto, aleluya, te puse una señal a ti, Espíritu Santo, aleluya, y tú nos los traíste con bien para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, antes de pasar. Ya estamos en el aire. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos y los amigos que nos ven a través del Facebook Live. Aleluya, de la página El Cuerpo de Cristo, ¿verdad? El Cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Así que estamos contentos, estamos felices. A lo que viene el hermano Miguel, vamos a dar un aperitivo. Gloria al Señor. Aleluya. Usted sabe, gloria al Señor, que Dios nos hizo a nosotros con diferentes diseños. Aleluya, el diseño mío no es el mismo del hermano José, ni el diseño del hermano José es el mismo de Clary. Somos diferentes diseños. Gloria al Señor. Así que es bien importante que el Señor me ministraba hoy, alabado sea el nombre del Señor, y me decía que somos diferentes diseños. Por ejemplo, yo como pastor, aleluya, no tengo el mismo diseño que tiene el pastor de la esquina. O sea, nosotros nos dejamos de dirigir por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Aleluya. Y así que más adelante le estaremos hablando
sobre esta información que el Señor nos habló a nosotros. Aleluya, gloria al Señor, porque no todos podemos ser igual, gloria al Señor. Todos somos diferentes, gloria al Señor. Lo importante es que nos amemos y nos comprendamos y nos perdonamos en el amor del Señor. Amén. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Miguel, gloria al Señor, en esta hermosa noche del Señor, para la gloria del Señor. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Y muy buenas noches, ¿verdad? Con esto por acá. Buenas noches a todos los que están aquí en esta hora, ¿verdad? Espero que hayan tenido un día excelente. Este es mi deseo. Pero sobre todo un día con la presencia, acompañado de la presencia del Señor, ¿verdad? Estaba dando vueltas por ahí buscando algo más cómodo y encontré esto ahí atrás y no sé, me pareció allí y dije, wow, pues esto está más alto, no tengo que doblarme. Y me queda más espacio para poner más cosas, ¿verdad? Yo tuve en estos días en que tuve que traer un estudio sobre esto. Y me gustaría pues compartirlo con ustedes en esta noche, ¿verdad? Que fue la inquietud que puso el Señor en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser, por decirlo de alguna manera. Y hoy vamos a estar hablando de una palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? Pero en este estudio nosotros vamos a comprobar que no solamente para la salvación se necesita dar fruto, sino que hay muchas cosas que abarca la palabra que son características de aquellos que son hijos de Dios. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Verdad que sí? Pero aparte del fruto hay otras cosas. Dice esto que habla un poquito más. Más duro. Dame echarme más para el frente entonces. Y ustedes se pueden echar más para acá si quieren también. No puedo. No. Entonces, si agarro el micrófono me pongo a predicar, entonces sí salgo corriendo. Entonces, la Biblia nos enseña. ¿Me escucha bien el hermano Daniel? ¿Daniel? No, Daniel no está aquí. Ana, ¿me escucha bien, Ana? Sí, Ana me escucha bien, ok. Entonces, como les decía, usted sabe que se menciona en muchas ocasiones que para, a ver si está aprendido, que para ser salvo, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Que es muy cierto, muy cierto. El fruto te va a decir quién es la persona, no la apariencia, ¿verdad? Porque la apariencia, alguien puede aparentar tener un fruto, pero en la última clase que me tocó dar hablamos de la piedad, de vivir piadosamente, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, pero el que aparenta vivir piedad cuando le tocan la llaga o cuando sucede algo que no puede enfrentar con su propia fuerza, deja de ser piadoso y comienza a manifestarse lo que realmente es esa persona. O sea, que no es una persona que donde mora el Espíritu Santo, no es una persona donde se manifiesta el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, todo lo que habla de Gálatas, sino que es una persona que aparenta piedad, pero cuando pasa algo, cuando alguien se levanta en contra de él, cuando alguien le grita o lo insulta, pues usted ve que esa persona insulta para atrás, se vuelve un malcriado, porque es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, hablando de esta manera de vivir, ¿verdad? Estamos hablando de... Ahí va Mónica. Ajá. Hablando de la manera de vivir del creyente, escuche bien esto. Una de las cosas que en este tiempo y con más fuerza está siendo atacado es este tema que vamos a discutir hoy. Escuche bien. No se preocupe, hermano. El tema que tenemos en esta clase es el yo puedo que me entrega a Dios. ¿Ok? Y esa pregunta, ese tema del yo puedo que me entrega a Dios, es una palabra que nosotros debemos de hacernos como pregunta. Verdaderamente yo puedo en el mundo espiritual. Y no estoy hablando de motivación, ni de una fe supernatural. Estoy hablando de la realidad de donde nosotros estamos parados y donde nosotros debemos estar parados siempre. Que cuando nosotros nos preguntemos, yo puedo en el mundo espiritual, verdaderamente sí podamos, como le estamos diciendo, y vamos a ver qué quiere decir eso. Porque eso te va a decir a ti si tú eres salvo o si tú no eres salvo. Así de estricto, así de strike, como eso te va a definir en qué lado tú estás. Si estás en el lado de las vírgenes, como predicar te digo, de las vírgenes prudentes,
o en el lado de las vírgenes insensatas. ¿Ok? En Mateo y en Marcos, ¿verdad? Fueron escritos aproximadamente, y ustedes tienen ahí los papeles, me pueden seguir, fueron escritos aproximadamente en el año 50 después de Cristo, ¿verdad? Sabemos que Mateo y Marcos no fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, sino que fue Santiago aproximadamente en el año 44 y después se escribió Gálatas, y entonces después aparece Mateo y Marcos. Muchos dicen que Marcos fue primero, pero la mayoría dice que se escribieron al mismo tiempo, ¿verdad? Pero aunque Santiago y Gálatas fueron primeros, en Santiago y en Gálatas no se habla de esta palabra que se llama dunamis. No dunamis, como dicen otros, sino dunamis, con acento en la U, es una palabra esdrújula. Dunamis, una palabra griega, que en español significa poder, pero no cualquier poder. Porque en la Biblia aparecen diferentes poder, palabras que dice en algunos textos poder, diferentes textos dice poder en el español castellano, pero en el griego puede significar otra cosa. Hoy vamos a tocar textos que tienen que ver con esta palabra que aparece en el griego, en la Biblia griega, pero que en el español también se llama poder, igual que otras diferentes palabras que tienen que ver con poder. Ahora, en Mateo y en Marcos decíamos que es la primera vez que se menciona la palabra dunamis en orden cronológico, y es una palabra que nuestro Señor Jesucristo utiliza para referirse a un poder único para la iglesia, donde hay manifestación de algo sobrenatural. Ese algo sobrenatural es lo que conocemos en griego como dunamis. ¿Ok? Estamos hablando de lo que se manifiesta, no de quién hace que se manifieste, que sabemos que es el Espíritu Santo, sino lo que manifiesta ese Espíritu Santo. Se llama dunamis. La pregunta sería, ¿qué realmente enseña la Biblia acerca del dunamis? Antes de entrar a lo que enseña la Biblia, yo le dejé unos significados, ¿verdad? De lo que significa esta palabra. Dunamis en el griego es igual a poder en el español castellano, pero no a todas las palabras, como les dije, que aparece en español castellano con esa palabra poder. Hay muchas palabras poder en el español castellano que no significan dunamis, significan otra palabra griega. ¿Okay? Hoy estamos con la de dunamis, que es una palabra muy importante. Y en el griego, dunamis, que es una palabra griega, cuando vamos al Strong, nos encontramos que dunamis quiere decir nada más y nada menos que una fuerza. Escuche bien. Habla de un poder milagroso, no cualquier poder. Habla de un milagro en sí mismo, porque para que se manifieste ese dunamis, cuando se manifiesta, es un milagro. No es algo que un hombre, un ser humano pueda hacer por sí mismo. Es un milagro que pasa en la vida y especialmente en la vida del creyente. Habla de la eficacia, ¿verdad? Y el significado de eficacia que está abajo dice que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Capacidad de lograr un efecto. So, en el tema de yo puedo, entra lo que es si tengo la capacidad espiritual. Entonces, ahí los voy llevando. Estamos hablando, estos son términos espirituales y vamos a hablar del mundo espiritual. Porque todo lo que va a hablar de esta palabra es de lo espiritual. No de lo de yo puedo aquí terrenal, si yo puedo trabajar. No, estamos hablando de lo espiritual. También dice que significa también impetuoso, que impetuoso quiere decir que se mueve de modo violento y rápido. ¿Ok? No pasivo. Estamos hablando de algo que es violento y rápido. Habla de maravilla, cuando se habla de dunamis, habla de maravilla, se habla de milagro y nuevamente repite capacidad. Se habla de dar, es algo que tú puedes dar, algo que sale de ti. Obvio, si mora el Espíritu Santo. Sale de ti. También menciona que es poder, también usa la palabra poderosamente, usa la palabra potencia, ¿verdad? Y usa la palabra potestad para definir dunamis, que quiere decir dominio. Oye bien, dominio, pero en el mundo espiritual. El creyente que tiene dunamis, tiene dominio en el mundo espiritual. Tiene poder. Y esta palabra que siempre me gusta cuando aparece porque define todo lo demás, aparte de tener dominio en el mundo espiritual, ¿verdad? Y de tener poder, tiene jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Amén. Bendiga a los hermanos que están llegando. Amén. La última definición que dice que es potestad. El creyente, ¿verdad? La persona que tiene el dunamis de Dios, tiene potestad. ¿Ok?
Y la palabra potestad significa jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted, si verdaderamente tiene el Espíritu Santo y se manifiesta, si lo tiene, se va a manifestar el dunamis en usted. Quiere decir que usted opera en el mundo espiritual como un juez. ¿Me están entendiendo ahora? O sea, cuando hablamos de ángeles y demonios y de todo lo que se mueve en el mundo espiritual, cuando usted tiene el Espíritu Santo, en el cual a través de usted se manifiesta el dunamis, Dios dice que esa palabra significa que usted es un juez en el mundo espiritual. A ese nivel Dios te está entregando autoridad cuando te entrega el Espíritu Santo. Que tú como juez, el juez de la tierra decide la sentencia de las personas, ¿no? De los que están condenados, los que van a la corte, etc. Pero en el mundo espiritual, el Espíritu Santo que mora en ti te da la capacidad y la jurisdicción para tú decir y decidir en el mundo espiritual. O sea, que no es solamente que Jesús se va a mover porque tú le pidas, Señor, ayúdame, Señor, liberta a esta persona, Señor, sana a esta persona, sino que ya Dios te dio a ti a través del Espíritu Santo, vuelvo y repito, si es que lo tiene, quien lo tenga. A través del Espíritu Santo, Dios te da la jurisdicción. Y si usted tiene el Espíritu Santo, porque los recién convertidos no lo van a entender ni se van a manifestar de la misma manera, usted tiene que buscar que se manifieste el dunamis en su vida. Y vamos a ver adelante qué tiene que ver todo esto, qué es lo que se tiene que manifestar. ¿Ok? So, usted tiene autoridad de parte de Dios para dar órdenes a los espíritus. La Real Academia Española dice que el dunamis quiere decir las siguientes tres definiciones. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Expedita quiere decir como desembarazado, como libre de todo estorbo. Escuche bien. O sea, lo que están diciendo es que esa autoridad que Dios te da para el mundo espiritual no existe ni un solo estorbo que lo impida. A ese nivel Dios nos da la autoridad. Que no hay un demonio, no hay un Satanás, no hay nada que pueda impedir cuando tú das una orden como juez en el mundo espiritual. ¿Me están entendiendo? Ese es el nivel de poder que Dios le ha dado a la iglesia, que en este tiempo se está atacando para que no se manifieste. Y que en este tiempo a veces nos dicen locos y empiezan a decir un montón de cosas para que no se manifieste, la iglesia se le olvide el poder que Dios le ha dado. ¿Sabe? No hay estorbo con el dunamis del Espíritu Santo. Cuando Dios te da esa autoridad y tú andas bien con el Señor, ¿verdad? Porque hay unas cosas que también, que no lo vamos a tocar hoy, pero cómo buscarle ese dunamis. Requiere un precio también, que uno tiene que ir constantemente pagando, y ese dunamis va creciendo en manifestación, de manifestación en manifestación, por tu estilo de vida. Cuando tú andas bien con el Señor y tú das una orden, por eso el espíritu inmundo tiene que salir del cuerpo. Cuando un creyente que tiene el Espíritu Santo se manifiesta ese dunamis, da esa orden con esa jurisdicción que ya Dios le dio, ese espíritu tiene que salir de ese cuerpo. Porque no hay estorbo, dice la Real Academia Española, no hay nada que impida que salga ese espíritu. Amén. Amén, Dios bendiga. Oye, otra cosita, antes que hable mi amada esposa Esther, si alguien quiere comentar, levante la mano para llevarle el micrófono. Me gustaría que saliera todo por micrófono para que lo escucharan, ¿verdad? Y el que vaya a repetir la estudio y a volver a escucharlo, pues tenga todas las opiniones. Amén. Mateo capítulo 16, verso 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso también tiene que ver con el poder, con el dunamis que Dios nos está entregando a través de lo que es el Espíritu Santo también. Así mismito es. Ese texto me vino a la mente, pero como no quería abundar mucho, cuando estábamos hablando de eso, ese mismo texto me vino a la mente, porque cuando Dios le da ese poder a Pedro, esa autoridad, porque es una autoridad delegada, es como cuando el presidente tiene una autoridad, que es la máxima autoridad, ¿no? Y el presidente delega autoridad a otros que tienen autoridad, como el secretario de Estado, que el secretario de Estado es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores fuera de Estados Unidos. Él es la máxima autoridad fuera de Estados Unidos. En cuanto a la guerra, en cuanto a todo, él toma una decisión allá afuera, es la máxima autoridad. O sea, no hay impedimento, no hay estorbo que detenga al secretario de Estado para tomar una decisión en cuanto a la guerra se refiere, a tomar decisiones de la guerra y todo esto, afuera de Estados Unidos. ¿Ok? So, cuando Dios nos delega autoridad, nos delega ese poder, Dios nos delega el poder en el campo en que nos pone. ¿Sabe? Que estamos aquí en la tierra. A la iglesia completa, Dios le ha dado ese poder, esa autoridad.
la he delegado para que la ejerzan. El enemigo desde el principio, desde que vino el día de Pentecostés, se ha levantado en contra de eso para que la iglesia se duerma, para que la iglesia no lo estudie, no lo escudriñe, no lo sepa, se lo olvide. En aquel tiempo la iglesia primitiva lo sabía, se manifestaba. Con el tiempo han venido mucha teología, mucha lectura y poca búsqueda. Muchos libros y poca búsqueda, muchos libros y poca oración, muchos libros y poco ayuno, muchos libros y poca relación con Dios, como si los libros te fueran a llevar a tener relación con Dios. Incluso leer la Biblia solamente, sin orar y sin ayunar, no te llevan a tener una relación íntima con Dios. Porque tú no hablas con Dios leyendo la Biblia, tú hablas con Dios en oración, en ayuno, en vigilia. Cuando tú quebrantas esta carne, cuando tú la sometes, cuando comienza a debilitarse, que ella pierde esa fuerza, esas leyes que están en los miembros, como dice el apóstol Pablo, entonces comienza a debilitarse y tu espíritu comienza a fortalecerse en tu alma. Y entonces de esa manera Dios puede conectarse contigo porque el pecado mengua en esta carne. ¿Entiendes? Entonces se ha levantado un sinnúmero de teólogos, mayormente viene, y no es que quiera tirar alguna denominación, pero mayormente los que yo escucho que atacan mucho esto, mayormente han sido de la iglesia bautista, no sé por qué razón, de algunos de la iglesia bautista, no todos lo atacan. Y se va mucho que la teología, que los que andan por ahí echando fuera demonios, sanando a los enfermos en el nombre de Jesús, que no tienen mucho estudio, etcétera. Es cierto que muchos de ellos no tendrán a lo mejor mucho estudio, uno que otro, pero eso no quiere decir que porque uno de ellos no tenga estudio, tiene que dejar de echar fuera los demonios de los cuerpos como enseñaba Cristo. Y esto lo vamos a ver aquí ahora, no me voy a atrasar con eso, vamos a ir con el estudio porque si no me desvío, ¿verdad? Y no quiero desviarme con lo que Dios quiere que yo traiga hoy, concentrado en ese tema. El yo puedo que me entrega Dios. Van a ver cómo el tema va a ir cayendo. El yo puedo en ese mundo espiritual que me ha entregado Dios como iglesia, a mí, a usted. Ese yo puedo. El significado de la Reina Española también dice que es ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. Esa es la capacidad que Dios nos da, es para vencer al enemigo y a sus demonios. Eso nos lo dio el Señor. Eso es el dunamis. No es yo luchar con el diablo a ver si lo venzo o estarle un tirijado. No, es que ya me dio la capacidad de ser más fuerte que él y vencerlo. Por eso la Biblia enseña que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es el dunamis que nos dio el Señor. Y número 3 dice, aguantar o soportar algo o a alguien que produzca rechazo. Y esto tiene que ver cuando también se levantan los ataques de parte del enemigo, vienen las pruebas, vienen las tentaciones, todo esto. El dunamis te da la capacidad de aguantar y soportar. Es más fuerte que tu tentación y que tu prueba, porque se manifiesta a través de ese Espíritu Santo. De ese Espíritu Santo que mora en ti. Te da ese dominio, por eso lo dijimos al principio, es un dominio. No solamente el dunamis, como dicen, que es como dinamita, que explota de brinco, no es eso nada más, también te da muchas cosas más. Te da ese dominio, esa fuerza que no permite que tú peques, no permite que tú caigas. Amén. Y con relación a lo que estás diciendo, ¿verdad? De poder resistir al enemigo, tenemos que tener también la armadura espiritual bien fortalecida, porque en el caminar del cristiano, del creyente, se va desgastando. Por eso es tan importante ir renovándolo continuamente, porque no solamente es a través del poder del dunamis, sino que tenemos que también, tenemos que también reforzar lo que es la armadura espiritual, buscando la presencia del Señor. Amén. Ahora, hay un momento en la vida del creyente donde recibe el dunamis. Y esto sucede cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo y cuando se manifiesta el dunamis, nos pone como testigos, pero a nosotros, ¿sabes? No es que los que están viendo son testigos, porque hoy ellos van a ser testigos, también a nosotros nos ponen como testigos. Porque lo que se manifiesta no sabemos, nosotros no lo manejamos. Es que Dios se manifiesta y ahora sí, nosotros quedamos como testigos, ¡wow! Y comenzamos a testificar de lo que vimos de parte de Dios. Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente manera: pero recibiréis dunamis. En esta ocasión esta palabra, como le dije, la palabra poder en la Biblia aparece en muchos lugares, pero en algunas ocasiones habla exactamente del dunamis. En esta ocasión habla del dunamis. Dice, recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es donde estamos nosotros acá. Entonces le dice, recibiréis dunamis. O sea, le está diciendo al que está luchando con pruebas ahí, con tentaciones, le está diciendo, vas a recibir dominio propio, que eso es dunamis. Vas a recibir autoridad y capacidad. Vas a recibir la jurisdicción en el mundo espiritual. Vas a ser juez en el mundo espiritual. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es una promesa. So que el dunamis viene en la vida del creyente cuando cae sobre nosotros el Espíritu Santo.
Y se tiene que manifestar, no se puede quedar escondido ahí adentro. El dunamis es lo que se manifiesta, tiene que manifestarse ese poder, ese dunamis. Dice también que el dunamis es una vestidura interna que viene de lo alto. O sea, no viste el cuerpo, sino que viste el espíritu y el alma. Y esto está en Lucas 24:49. Aquí lo tengo puesto. Amén, léalo. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cómo lo dice el texto? Así mismo. Déjame ver si... Vamos a buscar Lucas. Voy a buscarlo ahora. 24:49. Aquí lo tengo. Dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de dunamis desde lo alto. El dunamis es entregado desde lo alto para investir el alma y el espíritu. Adentro, investido. Una vestimenta interna. Es una cobertura a tu alma y a tu espíritu, que viene con ese Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, que se hace un espíritu contigo, ese dunamis está ahí manifestándose. Y en ese momento que tú declares la palabra, que tú digas, en el nombre de Jesús te declaro libre, ya ese dunamis sale de ahí porque está el Espíritu Santo ahí contigo. Se manifiesta porque Dios te lo entregó. No es que el Espíritu Santo va a decidir si Él quiere o no quiere libertad. Usted me va a decir, oh, bueno, lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los culpables de que el dunamis no se manifieste como se tiene que manifestar, incluyéndome a mí. Somos nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que buscar que ese dunamis se manifieste, porque ya Jesús lo entregó, ya fuimos investidos de poder. Así que si algo no se está manifestando en mi vida, si yo veo que hay familiares míos en mi casa que están endemoniados y yo estoy reprendiendo y no se van a ese demonio, yo tengo que meterme a buscar el dunamis que se manifieste. Es mi responsabilidad. No es que Dios no quiere, es que soy yo. Porque ya me lo entregó. Soy yo. Y era Jesús, que siendo el Hijo de Dios, tuvo que buscar el dunamis. Siempre estaba en el monte, buscando, y cuando bajaba desde el monte, se manifestaba ese poder. O sea, cuando, por ejemplo, usted trabaja 40 horas para que le paguen, porque aquí nadie trabaja de gratis. No. Tú trabajas 40 horas para que a ti te paguen, o sea, semanalmente. Pues así mismo es el precio. O sea, cuando tú pagas un precio, se va a manifestar el dunamis de Dios. Se va a manifestar. Sí. Muchas veces no se manifiesta en nosotros porque honestamente no le damos la suficiente libertad al Espíritu Santo y honestamente generalmente no estamos pagando el precio para que ese dunamis se manifieste en nuestra vida, pero ya Cristo pagó el precio por nosotros, pero le entregó eso a la iglesia. Pero la iglesia muchas veces se menosprecia y se siente como insuficiente, como que no es nadie en la tierra. La iglesia es lo más importante que hay sobre el planeta Tierra. Y ese es el yo puedo que me entregó Dios, como dije el tema. ¿Sabe? Yo puedo. El yo puedo que me entregó Dios es que esa manifestación del dunamis va a depender de cuánto yo desee que se manifieste. Va a depender de cuánto yo crea en Dios que verdaderamente Él se puede manifestar. De mi fe va a depender. Va a depender de mis rodillas. O sea, va a depender de que usted y yo salgamos con una mente diferente, de que usted y yo tenemos que ser unos guerreros espirituales. Va a depender única y exclusivamente de eso, hermano. De pelear de rodillas. Que usted sea un guerrero, que usted diga, bueno, no se está manifestando, mi familia no es libre, etcétera. Pues yo voy de rodillas y hasta que Dios no lo liberte, yo estoy en campaña de ayuda y de oración, que ese dunamis ya me lo dio Cristo. Eso se tiene que manifestar. No es que Dios tiene hombres específicos para hacerlo, no. Cada persona que se metía con Dios en el Antiguo Testamento, que vamos a tocar unos textos, se manifestaba el dunamis con la sombra de Pedro. Cuando Cristo iba a los lugares, se sanaban todos los enfermos, le da uno. A veces vienen enfermos a la iglesia y se sana uno, a veces no se sana ninguno. Pues nosotros tenemos que buscar ese dunamis que está en nosotros. Si alguien más no lo quiere buscar, usted mismo, usted búsquelo, porque Dios a usted lo va a usar. Esto no depende de que fulanito tenga nombre, academia o que lleve, qué sé yo, no, nada de eso. Esto es que el Espíritu Santo mora en usted y el dunamis se tiene que manifestar. Usted quiere ver con Dios, no, que Dios usaba a Gigi Ávila,
no, que Dios usa el vector de la cruz. No, a ti también Dios te puede usar igual o hasta más. Pero la carne no quiere dejar que se manifieste el dunamis de Dios. Y no es el hermano que me mira más, no es el hermano que dice esto por mí, no, somos nosotros mismos. Y a veces los que están un poquito menos maduros, a veces caen en estas trampas de enemigos para que no encuentren la forma de enfocarse en Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y de buscar el dunamis. Porque ese dunamis que buscamos en el Señor, que es lo que yo creo que Dios quiere que esta iglesia haga, que se enfoque en la presencia del Señor, en buscarlo, y que pelee contra la carne, que no, usted no se va a meter a orar 10 horas de cantazo todavía, pero usted si está orando media hora, una hora, pues usted tiene que pelear para subir, aunque sean 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos, lo que pueda, pero que usted pelee, que si el otro día baja otra hora, no importa, baja una hora, está bien, pero mañana vuelvo otra vez, y tiene que pelear, hermano, porque no es fácil. A usted no se le va a hacer fácil, créame que esto no es que Dios te va a dar la fuerza. No va a llegar ninguna fuerza para que tú pelees esa batalla, porque ya Dios pelea la tuya, ya Dios pelea la que le toca a él para ti. Ha peleado una, está peleando otra espiritual, pero hay una que nos toca a nosotros que no la va a pelear Dios. Yes. Esa, no espere que llegue la Señor, yo siento fuerte, me siento cansado. No, esa no va a llegar, esa te toca a ti pelearla, como a Cristo le tocó, que se fue al monte a orar. El Padre no peleó esa batalla por Cristo, él se fue a ayunar. El Espíritu lo llevó para que ayunara 40 días, 40 noches. El que ayunó fue Cristo, no fue el Espíritu Santo, ni fue el Padre. Esa nos toca a nosotros, hermano. Esa nos toca a nosotros. Se partió. Pastor, le salió duro por las manos. Aleluya. Fuego. Ahí está. Amén, aleluya. Voy a leer esto rapidito, que cuando se habla de yo puedo, que me entregó Dios, estamos hablando de que a través del dunamis, o sea, el Espíritu Santo que Dios nos entregó, podemos vencer. En 2 de Corintios capítulo 12:9, Pablo hablando dijo que el Señor le había dicho, que él le había dicho al Señor, perdón, ¿verdad? Perdón, que yo creo a veces que no entiendo. Pablo hablando dijo lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Cuando Pablo le decía al Señor, quítame este aguijón, y Dios, Jesús mismo le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, o sea, el dunamis que Dios le entregó Se me adelantó, señora, se me adelantó. Entregó a Pablo, porque no es la fuerza. Se me adelantó. Eso me pasa por darle el tema ayer, que estuvo encima de mí. Porque no es la fuerza de Pablo, sino el poder de Dios obrando en él. En Efesios 1:19 nos habla del poder extraordinario que Dios hacia lo que creemos, o sea, nosotros, la iglesia. Y el dunamis es lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida también. Porque así como Jesús libertó, restauró, sanó, el mismo Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer, ¿ves? Pero y cosas mayores que yo harán en mi nombre. Pero no es por obra de nosotros mismos, es por obra del Espíritu Santo. Por eso que hay que tener una dependencia total de Dios en todo momento. Y seguir reforzando nuestra armadura espiritual y seguir buscando la presencia del Señor. Que cuando pensemos que estamos bien, cuando pensemos que ya estamos ahí estables y todas esas cosas, no nos conformemos. ¿Por qué? Porque cuando viene el conformismo, entonces viene también decadencia espiritual. Y Dios nos quiere cada día en búsqueda de su presencia para seguir llenándonos de su poder y de su presencia y seguir reforzándonos cada día. Mira, yo le voy a decir algo, otra cosa más. El Espíritu Santo hace morada en nosotros y nos bendice repartiendo dones. El Espíritu Santo se puede ir de la vida de un creyente, aunque algunos no lo crean, ¿verdad? Pero lamentablemente hay bastante evidencia bíblica para comprobarlo, y no voy a entrar en ese tema. Si el creyente no quiere que esté en su vida, se va a servirle a Satanás, pues no puede el Espíritu Santo morar ahí, aunque le trate de redarguirlo, entristece, y el creyente no lo quiere, pues se va. Y ese sello que estaba ahí para la salvación, pues ya no va a estar porque el creyente no lo quiere, él es caballero, se toca la puerta, el ladrón brinca, pero él toca la puerta y llama. Ahora, esos dones que da el Espíritu Santo, él no se los quita a nadie. Son irrevocables. El Espíritu Santo viene a ti, te bendice con dones. Esos dones se manifiestan con ese poder de ese Espíritu Santo, pero tú tienes los dones para tú ejercerlo. ¿Sabes? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va a manifestar, él va a agarrar tus dones para él hacer lo que él quiere. Escuche bien este misterio. Nosotros servimos a Dios, oramos, hablamos con Dios, hablamos con el Espíritu Santo y le preguntamos cuál es su voluntad. Somos enviados, encomendados a hacer lo que Dios nos mandó. Sabemos que por la palabra Dios quiere que se sanen los enfermos.
Dios quiere que se sanen los enfermos. El único enfermo que Dios no va a sanar, como por ejemplo fue el caso de Pablo, porque el poder de Dios se estaba perfeccionando en esa debilidad. Pero cuando el Espíritu Santo que mora en ti, que te dirige y que te dice que quiere que se sane un enfermo, tú no vas a esperar a preguntarle a Dios, Señor, confírmame si tú quieres que se sane. Si ya el Espíritu Santo está en ti, ya el dunamis está en ti, ya los dones, si Dios te usa en sanidad, ya los dones están en ti. ¿Sabes? La fe no puede faltar. Tú tienes que dejar que se manifiesten los dones que Dios puso en ti. Tienes que dejarlo, tú no puedes detenerlo, porque lo que se está atacando en este tiempo, que el enemigo no quiere, que es lo único que no quiere, es que se manifieste el dunamis de Dios. Y le voy a decir por qué. Vamos a seguir más adelante, porque esto pique y se extiende y se pone bueno ahora. Que aquí yo encontré unas cosas que yo en mi vida sabía que existían de esta manera, de este punto de vista. Por ejemplo, mire este de aquí. En la resurrección de los muertos, el dunamis nos va a transformar a un cuerpo semejante al de Cristo. No nos va a transformar Cristo, ni el Padre. Mira lo que dice Mateo 22, 23, 30. El otro no lo voy a leer porque habla de lo mismo. Dice, Mateo 22, 23, 30, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el ¿qué? Y el dunamis de Dios. Él le dice a los saduceos, ustedes erran ignorando las escrituras y el dunamis de Dios lo ignoraban. Porque el dunamis, como los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, el dunamis tiene que ver con la resurrección de los muertos. Le dice, erráis ignorando las escrituras, en cuál estaba, y el 29, y el dunamis de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué serán como los ángeles de Dios? Porque a través del dunamis, que ellos ignoraban lo que hacía el dunamis, por eso ellos no creían en la resurrección, a través de ese dunamis seremos transformados, que vino del Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos el sello. Ese Espíritu Santo que nos va a entregar a Cristo, cuando se manifieste ese día glorioso que puede ser hoy, nosotros se va a manifestar ese poder, ese dunamis que viene de ese Espíritu Santo que está en nosotros y nos va a transformar antes de despegar. En un abrir y cerrar de ojos, el dunamis, que es el que nosotros nos dio el Señor para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para que tengamos dominio propio. Toda esa manifestación del dunamis también en ese día nos va a transformar ese poder. Terrible. Ahora, el dunamis se siente, no es emoción. El dunamis se siente. Mire esto. Vamos a Marcos 5:25. Marcos 5:25 al 30. Mire cómo dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el dunamis que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el griego dice el dunamis. Jesús conoció que el dunamis salió de él porque lo sintió. Hay 2 textos que hablan de eso, el otro lo pueden buscar, está ahí. Se siente cuando el dunamis sale de una vez tú estás orando y tú sientes como el dunamis sale de ti y sale una persona, ministra una persona. Tú sientes que de ti fluye ríos de agua viva o fluye algo caliente, que esa es la presencia del Espíritu Santo manifestándose. El dunamis se siente, iglesia.
Y el creyente que va a ser salvo siente el dunamis. El que no siente el dunamis, lamentablemente está en peligro. No solamente el fruto te va a salvar. El dunamis que viene del sello, que es el Espíritu Santo, que se siente es el que nos va a transformar, y por eso nosotros tenemos que sentir el dunamis. Se van a levantar en este tiempo a atacar para predicar en contra de la manifestación del Espíritu Santo del dunamis, y se han levantado ya y se seguirán levantando, pero la iglesia de Cristo tiene que respaldar todo el tiempo el poder de Dios. Tiene que defenderlo, tiene que vivirlo y creerlo, tiene que creer en los ríos de agua viva, tiene que creer en los dones, en la manifestación del Espíritu Santo, y no podemos dejar que el dunamis se apague, sino que ese fuego se encienda, como le dice Pablo a Timoteo. Mira lo que dice aquí. Para seguir otros puntos más que toca el dunamis. Por ejemplo, el griego piensa que el dunamis es locura, porque estamos hablando de manifestación. Ve la gente a lo mejor hablando en lengua y brincando, lo que sea. Eso están locos. Dice, eso están locos. Eso dice el griego. El judío, para el judío le es tropiezo. Porque para el griego dice que son locos, pero el judío le es tropiezo porque como el judío no cree en la doctrina de Cristo y veía que la iglesia primitiva de los cristianos se manifestaba este poder, porque en muchas ocasiones hubieron que llevaban al Sanedrín y decía, pero ¿cómo vamos a levantar calumnia contra él? ¿Cómo lo vamos a condenar si tenemos evidencia de que aquel cojo se sanó? Y sabíamos nosotros todos que era cojo y que era paralítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el dunamis se estaba manifestando. Y la gente estaba siendo sanada y libertada. Y un poder maravilloso se estaba moviendo en aquel tiempo. Y ellos no tenían cómo refutarlo. Por eso para el judío le es tropiezo, ¿verdad? Y para el griego es locura. Y esto está en 1 Corintios 1:18. Amén. Ajá. En lo que tú buscas el texto. Micrófono. Dice que en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, dice que dunamis es traducido palabra hebrea que expresa fortaleza o milagro, así como los judíos helenísticos usaban dunamis para describir tanto el poder militar humano como el poder divino para obrar en la historia de Israel. Amén. Amén. Dice el versículo 18 de 1 Corintios de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es dunamis de Dios. O sea, el dunamis de Dios, para nosotros, que lo conocemos, sabemos lo que es, pero para los griegos es locura. Es locura. ¿Cómo es posible que alguien se sane? ¿Cómo es posible que la gente no aguante la presencia, corre y brinque? ¿Cómo es posible? Es algo loco, no lo entiende, la mente natural no lo entiende. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios de la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para ellos es una locura lo que predicaban en aquel tiempo y lo que se está predicando ahora para muchos de los doctos y es una locura lo que nosotros predicamos y lo que nosotros hablamos. ¿Verdad? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos tropiezan con eso, no tienen cómo, porque cuando una persona tropieza con algo es porque está en el medio, y los judíos no tienen cómo quitar ese tropezadero en medio. Ellos tropezaban, no encontraban la forma, por eso buscaban la forma de cómo crucificar, de cómo asesinar, buscaban falsos testimonios constantemente para poder detener el dunamis que se estaba manifestando. Porque por palabra elocuente o por una doctrina nueva, ellos no tenían problema, podían refutarla. Pero cuando venía con demostración de poder, ellos no sabían qué hacer. Porque ese poder que se estaba manifestando era más fuerte que el Dios que aparentemente ellos le servían. Que se supone que fue el mismo Dios, pero con ellos no se manifestaba. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Para que vea, los judíos tropezaderos. Eso me está siguiendo. Ajá. Y para los gentiles locura, es lo que dijimos al principio, ¿no? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, dunamis de Dios y sabiduría de Dios.
Dijimos que era hasta el 29, ¿ok? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, porque usted sabe que del vulgo el Señor escogió mucha gente, los discípulos, de gente que no tenían estudio. A Mateo, que era cobrador de impuestos, gente publicana, ¿verdad? Y ni muchos poderosos, ni muchos nobles, tampoco escogió a reyes de la realeza, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el dunamis para ellos es locura, y para muchos es tropezadero, porque muchos de los que son doctos en este tiempo o estudiosos dicen que muchos de los que se manifiesta este poder no tienen mucho conocimiento de la palabra, pero en ellos no se manifiesta. ¿Por qué no se manifiesta? Porque el dunamis no se manifiesta solamente, como les dije, por solo leer la Biblia y leer libros. El dunamis se va a manifestar con esa relación íntima con Dios y esa búsqueda, ¿verdad? Ahora, dice aquí que el dunamis se perfecciona en tu debilidad. La vamos a saltar porque esa fue la que leyó mi amada esposa de Pablo, que a veces nosotros necesitamos que Dios permita en nuestra vida un aguijón para que no nos volvamos altivos. Porque hay gente que sí sabe escritura, hay gente que sí estudia, pero a veces se le olvida que depende de Dios. Entonces Dios tiene que permitir algo, un aguijón, para que se acuerde que es un ser humano débil e imperfecto, que solamente depende de Dios. Y hace que ese poder, ese dunamis, con esa debilidad, hace que se perfeccione, que crezca. Porque si le quitan la debilidad, entonces el dunamis mengua, porque la altivez de espíritu te aleja de Dios. El altivo lo mira a Dios de lejos. Y si Dios no está cerca de ti, no hay dunamis. ¿Ves? Entonces Dios tiene que permitir circunstancias para que nos mantengamos. Y Dios lo que quiere es que se manifieste el dunamis en nuestra vida. Amén. Hay algo importante sobre lo que es el dunamis. Dice que no se genera por emociones, no se estudia, no se hereda, no se compra, no viene de la personalidad, no depende de educación teológica, perdón. Y estamos viendo que hay escuelas hasta para hablar lengua, estamos viendo que hay escuelas para profetizar, estamos viendo que hay escuelas, de estudios teológicos también. No está de más que estudiemos, pero tenemos que tener una dependencia total y completa de lo que es el Espíritu Santo de Dios, porque el que nos da a través del Espíritu Santo de Dios el don de hablar en lenguas y todas esas cosas es Dios mismo a través de ese Espíritu. Esto no es estudiándolo, esto no es aprendiéndolo en una escuela o una universidad y nada de eso. Esto es buscando la presencia del Señor para que ese Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Siguiente punto, dice que hay ángeles que operan con el dunamis. No solamente que yo digo la palabra, sino que en el mismo momento que se está manifestando el dunamis, se están moviendo ángeles asignados para hacer encomiendas de parte de Dios. Hay ángeles esperando la orden de usted. Bueno, de nosotros que estamos buscando al Señor. Si verdaderamente nos estamos entregando o nos entregamos al Señor y buscamos la presencia de Dios y andamos conforme a su voluntad, hay ángeles que van a estar al servicio de nosotros por esa jurisdicción que nos dio el Señor, como les dije, en el mundo espiritual. El Señor le da a la iglesia la jurisdicción del mundo espiritual sobre los demonios y sobre los ángeles. La autoridad que Dios te da es sobre demonios y ángeles. Cuando tú dices, detente sol en aquella esquina, se detiene. Ahí hay unos ángeles que lo detienen allá. No va a llover. Los ángeles detienen la lluvia. No son los demonios que detienen la lluvia. Son ángeles al servicio de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 1, de 6 al 8, me confirma esto, ¿verdad? En las partes pequeñas de los versículos, a veces hay palabras clave que te definen estas cosas, como por ejemplo dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de sus dunamis. No es cualquier palabra poder que utilizaron ahí, utilizaron los ángeles de su manifestación de poder, de sus dunamis. Hay ángeles que operan con el dunamis. Si no, no hubiera sido necesario que el Señor dijera con los ángeles de su poder. Nada más hubiera dicho, se manifieste con los ángeles. Con los ángeles de sus dunamis. Hay ángeles que se mueven con ese dunamis.
Los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a pasar cuando venga el juicio. El dunamis de Dios se va a manifestar en aquel entonces para que venga el castigo, ¿no? Ahora, pregunta, ¿para qué sirve el dunamis aparte de ser testigos de Cristo, como lo dicen Hechos? Que seremos testigos. Vamos a testificar de lo que vemos de parte de Dios cuando se manifiesta ese dunamis. ¿Para qué más sirve? Esta parte me gusta mucho, que es la última parte. Número 1, para echar fuera demonios. Aquí lo tengo. Lucas 4, 33 al 36. ¿Quieres que lo lea? Lucas 4, 33 al 36, sí, por favor. Lucas 4, 33 al 36, lee Ajá. así. En el nombre del Señor Dios, amén. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus? Autoridad y inmundos salen? dunamis. Con autoridad y Y poder y dunamis. dunamis. Amén. Ok, vamos a ver otra vez, ¿verdad? Porque estábamos en el Lucas 33, 4, 33, 36. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y dunamis manda a los espíritus inmundos y salen? El dunamis, ¿para qué sirve? ¿Para qué es? Para echar fuera demonios. También es para sanar a los enfermos. Lucas 5, del 17 al 25. Lucas 5, del 17 al 25 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder, el dunamis del Señor estaba con él para sanar. O sea que el dunamis acompañaba a Cristo. Escuché bien esto. Ahí lo está diciendo. El poder estaba con Cristo, lo acompañaba. Mira, dice: y el poder del Señor estaba con él. Porque puede ser que el poder no esté con alguien. Pero ahí dice que el dunamis estaba con él. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la trayectoria de Cristo y la vida de Cristo, cómo Cristo vivía, ¿verdad? Ok, y estaba con él para sanar. Y dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué pensamientos habían solamente en el corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Ese fue uno de los significados del dunamis. Tiene la facultad, el poder, la jurisdicción, la autoridad. El Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, mire hermano, ahí se está manifestando el dunamis con la jurisdicción que yo le dije. No hay estorbo en el mundo espiritual con el dunamis. No hay.
Yo siento la presencia de Dios hablándole esto. No hay, es que cuando usted se entrega y usted deja que Dios haga en su vida y usted pelea con esta carne para mantener una relación con Dios y busca más al Señor, no existe un estorbo, hermano, no existe nada que impida que cuando tú das la palabra dirigido por Él, porque el Espíritu lo vas a sentir más libremente, la carne no se va a poder poner porque estás consagrado. Esa pureza te permite sentir la dirección de Dios y te permite sentir lo que tiene que hacer y te permite sentir la autoridad. So, cuando tú das la palabra, le dices, levántate, toma tu lecho y anda. El dunamis va a fluir. Va a correr, no va a haber estorbo, hermano. Porque, ajá. Que mientras más tú te metes con Dios, ese dunamis va a crecer. Por eso es que Cristo ministraba durante el día, pero por la noche estaba en un monte, porque aunque era el Hijo de Dios, necesitaba una dependencia del Padre. O sea, mientras más tú pagues el precio, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero ¿dónde estaban ellos en el monte toda la noche, orando y pagando el precio? O sea, que ese dunamis, cuando se paga el precio, y si pagamos el precio, ese dunamis se va a manifestar, pero es un hambre que va a crecer en ti todo el tiempo, todo el tiempo. Y la cosa es que en este tiempo quieren atacar eso para decir, no, tú puedes orar, tú puedes ayudar, pero eso no va a hacer que se manifieste el poder de Dios. ¿Para qué tú oras? ¿Para qué tú ayudas? Y comienzan a desviar el tema para que tú dejes de orar, ayunar y buscar la presencia de Dios para que se manifieste. Yo ¿para qué? Yo he aprendido a hacerlo para que se manifieste el dunamis. Eso es lo que yo quiero. ¿Pero por qué? Para que te vean. No para que me vean, para que se sanen los enfermos y se salven. Para que los demoniados sean libres y se salven, porque Satanás se los quiere llevar. A mí no me interesa tener nombre, no, yo quiero que se mueva el Espíritu Santo y salve. Y si me está diciendo Dios que si Él me entregó un dunamis y que no hay estorbo, yo le creo a Dios. Por eso es que es importante que hay un mandato de parte de Dios. El mismo Espíritu Santo, no es porque yo sea el líder de la iglesia, pero el Señor lo ha hablado. Toda aquella persona que venga, no solamente específica un día, pero especialmente el Señor ha separado como que ese domingo para que vengamos a las 4:30, porque el dunamis, si usted se da de cuenta, se manifiesta los domingos aquí, ¿entiende? Porque hay 1, 2, 3, estamos pagando el precio, estamos viniendo, aunque pues hay algunos que lo hacen en su casa, pero los que venimos aquí estamos viendo la manifestación del dunamis, pero que si vienen más gente y nos unimos más, esto va a explotar. Va a explotar. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? No había uno. 120, ¿verdad? Quedaron. Mientras hayan 2 o 3 o más, esto tiene que ver, no, que si 2 o 3 no, pero si mientras más haya, porque el Señor nos hizo imagen y semejanza, ¿sabes? Nosotros sabemos que mientras más le demos a Dios, más vamos a recibir. Eso es matemática. A ver, amén. Eliezer. Y hay que también, ¿verdad? Mantenerse en esa, buscando, ¿verdad? Tener y tener ese dunamis con nosotros, porque cuando nosotros salimos por esas puertas para afuera, el enemigo lo que quiere es quitarnos eso. Y tenemos que estar siempre bien fuertes en ese aspecto para que, ¿verdad? Espiritualmente no caigamos. Así es. Y entonces el último versículo que decía, mire cómo dice, al instante, o sea, no es que tuvo una hora ahí esperando, donde dice al instante, levantándose en presencia de ellos, porque eso es lo que hace el dunamis, se manifiesta y en presencia de todo el mundo se ve la manifestación. O sea, lo que tú haces en tu casa en lo secreto nadie lo ve, pero lo que se manifiesta en público, todo el mundo lo ve. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiendes? Entonces, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. El fin del dunamis al final es glorificar a Dios, pero que se manifieste. También dice que, ¿para qué el dunamis? Bueno, para tener autoridad sobre todos los demonios. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio dunamis y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No hay un demonio que pueda tener más autoridad que la que Dios nos entregó. No puede ser, ni el mismo Satanás. No existe un demonio, un espíritu inmundo que vaya por encima de la presencia del Espíritu Santo. El dunamis te da autoridad sobre todos los demonios. Como único un demonio puede tener más fuerza que tú, es que tenga un clavito espiritual en tu vida. Que haya una puerta, una ventanita abierta, o que tú permitas que con un pecado tú contristes al Espíritu. Algo que el demonio diga, eso es mío, eso me pertenece.
o esto que tú haces me da acceso a estorbar el que se manifieste ese dunamis que te entregó Dios, que tú no lo ves en el mundo espiritual, pero ellos sí lo ven y ellos lo saben, esos demonios. Por eso hay que andar consagrándose, irreprensible en espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. El dunamis te va a ayudar a estar irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. No leer la Biblia solamente. No yo solamente andar por buenas obras como Dios preparó de antemano y dar frutos dignos de arrepentimiento de que yo soy un hombre de Dios, sino que en mí se mueva ese dunamis, ese poder sobrenatural, porque la guerra y la lucha no es porque yo manifiesto un fruto literal que todo el mundo vea, es espiritual y ese fruto no me va a dar la victoria, es espiritual. Ese fruto deja ver lo que verdaderamente hay en mí, aparentemente, pero lo que me da la victoria espiritual es el dunamis, el poder, la jurisdicción, la autoridad. Que yo le digo a los demonios, esa puerta de mi casa ustedes no van a pasar, a menos que Dios quiera darme una experiencia de una guerra. Yo tuve una experiencia hace poco, no la voy a contar porque va a tomar tiempo, pero me visitó una cosa que nunca me había visitado. Pero yo estaba bajo el dunamis de Dios y la cobertura en su misericordia, ¿verdad? Yo estaba orando, me visitó yo orando en la sala a las tantas de la noche. Y no pueden hacer nada porque tú tienes jurisdicción. Yo creo que usted se grabe eso bien. Por eso usted no puede tenerle miedo a los demonios. Yo sé que Satanás está molesto en esta noche con este tema. Pero usted tiene autoridad y jurisdicción. Y mientras usted esté orando, ora en la mañana, cuando ora en la noche, ¿verdad? Los que trabajan a lo mejor el día no pueden orar de rodillas, pero a veces hablan con el Señor. Yo y Esther tenemos una alarma. Oramos un poquito a las 12 una alarma y a las 3 otra alarma. Y si tenemos el tiempo, oramos más o menos, pero tenemos 30 minutos. Y cuando se pueda, y lo que me diga, porque el Espíritu me dice, sí, lo que se pueda. A veces no puedo orar a esa hora, porque estoy un poco ahora, pues después Dios sabe, ¿ves? Pero estoy haciendo mi esfuerzo, ¿ves? Porque yo quiero estar en la presencia del Señor. Y yo quiero que cuando hay una necesidad, porque a mí lo que me duele son las vidas que están endemoniadas, vidas que están enfermos, vidas que están perdidos. Eso es lo que a mí me duele. Eso es lo que me motiva a buscar a Dios. No me motiva el yo gozarme viendo, no me motiva el que yo quiero que las vidas se salven. Me duele verlas así. ¿Ves? Y yo sé que a todos como iglesia sentimos, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Y eso es lo que nos va a mover a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que hacen esto en este tiempo. Y el Señor nos necesita a nosotros. Aquel que se atreva, aquel que quiera guerrear contra estos espíritus y aquel que quiera arrebatarle las almas al diablo, el Señor tiene las manos abiertas. Ahí está la presencia, ahí está el dunamis de Dios. Él no le va a decir que no a nadie. A cualquiera aquí que se atreva a meterse con Dios, de verdad, más profundamente de lo que lo está haciendo, no importando la edad ni las condiciones, porque Dios conoce los límites. Dios va a manifestar el dunamis, créeme que lo va a hacer. En mi vida lo hizo, en el tiempo pasado lo hizo bien fuertemente, lo ha hecho en ocasiones, y yo sé que si yo sigo profundizando y buscando su presencia, y Esther también, y el pastor también, más todavía de lo que Dios está usando el pastor, más todavía de lo que lo está usando, Dios lo va a hacer para que esas vidas sean libres por completo. Entonces, el yo puedo que me entregó Dios es ese. Ese es el yo puedo. Y nosotros podemos preguntarnos, pero ¿yo puedo verdaderamente reprender un demonio? Yo puedo verdaderamente decir al diablo, de esta línea tú no pasas. Mira, en una ocasión el Espíritu me dijo, haz una línea imaginaria aquí, eran los últimos bancos. Yo dije, aquí hay una línea imaginaria, yo me dejé dirigir por el Espíritu, pero yo di la palabra porque Dios me dio jurisdicción. Aunque para aquel tiempo yo no sabía que la jurisdicción era de esta manera, pero lo creía, tenía esa fe, pero no sabía que la Biblia lo explicaba así. Y yo era como loco, yo decía, lo que el Espíritu me decía, lo hacía. Una línea. Todo el que tenga una petición, yo creo que fue, o necesidad, o una enfermedad o algo, no recuerdo qué fue lo que dije, comienza a pasar, párese en el banco, va a ser en medio. Y aquí usted va a recibir respuesta. Y cuando venía la gente, venía cambiando, ve con calma, ve con fe, tiene que ser con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Hay que tener fe. Y comenzaba a caminar, cada vez que daba un paso, daba en fe. Cada uno que venía, ¡pum!, caía al piso, cayendo danzando. Ahí, en el mundo espiritual, yo no veía un ángel, no veía nada, pero la fe y el Espíritu me llevó a hacer eso. Y la gente, de ahí no pasaban. Ahí algo Dios le contestaba, hermano. Una cosa terrible. Creo que pasaron como dos. Llegaron a pasar, pero hasta por aquí, y cayeron. La legislatura municipal tiene diferentes de cada barrio, de cada sitio, tiene uno que es un líder, y después se reúnen en asamblea y discuten todas las situaciones que hay en los barrios, cuál es la necesidad de formar una cancha, o hay una persona que tiene un problema así. Entonces, le dan ese informe al alcalde para que el alcalde busque fondos para que puedan bregar con esa situación. Nosotros en el mundo espiritual estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, nosotros
estamos llamados para legislar juntamente con Cristo, y nosotros somos los que estamos legislando a favor de Lorraine, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros legislamos, Señor, mira a la prostituta, mira al homosexual, mira al lesbiano, estamos legislando, gloria al Señor, ¿para qué? Para que el Padre se mueva a misericordia. Pero nosotros tenemos una función, ¿me entiendes? Legislamos. En el mundo espiritual somos gente importante, que entendamos que cuando nosotros damos una palabra, esa palabra tiene poder. Amén. Y es importante entender que nosotros vamos a llegar hasta donde nosotros le permitamos a Dios que nos lleve, por el libre albedrío, que mucha gente tampoco lo cree. O sea, como el pastor trae ese ejemplo, el alcalde hoy es el alcalde, o el presidente es el presidente, pero hay un vicepresidente y hay un secretario de Estado. Cuando el presidente culmine su periodo de 4 años o etcétera, puede ser que el vicepresidente le toque ser presidente si votan por él, y el secretario de Estado suba a vicepresidente. Si yo me quiero quedar como secretario de Estado, la conformidad del cristiano de este tiempo lo deja estancado en esa posición, o menguando, bajando. Pero si yo digo, no, yo no quiero ser conforme, yo quiero buscar la voluntad de Dios en mi vida, usted va a alcanzar niveles espirituales según va pasando el tiempo. Eso depende de lo que nosotros le permitamos a Dios que haga en nuestra vida. Para manifestar, ¿para qué más sirve el dunamis? Para manifestar prodigios y señales, y palabra de sabiduría irrefutable dirigida por el mismo Espíritu Santo, porque el dunamis de Dios te da palabra de sabiduría dirigida por el Espíritu Santo, con denuedo, que cuando viene alguien a contradecirla con un error, ese dunamis te va a llevar a contrarrestarlo con una palabra muy profunda que no pueden contrarrestar. Ok, por ejemplo, esto está en Hechos 6, del 8 al 10. Primero, antes de leerlo, los prodigios, el prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. O sea, por ejemplo, por decir una cosa exagerada, como la lluvia que dio el pastor ahorita, va a llover y viene la lluvia así, y yo le digo a la lluvia, mire esto, no le voy a decir que se detenga, le digo, retrocede. La lluvia viene así, es imposible que retroceda, porque el planeta está girando. Pero el prodigio es eso, que retrocede la lluvia. Como detente sol, como dijo José, ¿no? Y luna. Eso es un prodigio. Y eso me pasó en un evento que nosotros siempre damos, 2 eventos en Puerto Rico. Y uno de ellos, pues, lo dimos el Coliseo de Santa Isabel. Pero pasó algo, que el techo se cayó y el alcalde nos cedió el parque de AA. Y ahí dimos el evento. Pero había un diluvio, hermano. Había un diluvio que estaba demasiado, que eso no paraba. Venía gente de diferentes sitios de Puerto Rico para el evento y había unas inundaciones tremendas. Pero aquel parque estaba inundado de tal magnitud que a las mismas 7 le digo al muchacho, prende el micrófono, que esa lluvia se va a detener. Ya habían como unas 700, 800 personas. Y yo le dije, vamos a aprender esto y vamos a orar. Todo aquel que le crea a Dios y todo aquel que tiene poder y tiene autoridad para ordenarle esa lluvia, ¿verdad que sí? Que se detenga. Gloria al Señor, empezamos a orar, hermano. De momento, se detuvo en el parque la lluvia, pasó por encima del parque, siguió lloviendo, siguió inundándose el pueblo de Santa Isabel, pero el parque, gloria al Señor, paró la lluvia. ¿Me entiendes? Y un pastor que estaba en medio de estaba grabando y visualizó que en medio de eso, como vuelvo y me repito, habían 3 ángeles con trompeta que estaban soplando y tú los podías ver a través del teléfono. 3 ángeles con trompeta que estaban soplando mientras la iglesia estaba clamando. Estaban retrocediendo el agua, aunque el pueblo de Santa Isabel estaba inundado. Siguió lloviendo para el pueblo, pero en ese parque se paró. Y eso confirma la palabra que trae de que hay ángeles que operan con el dunamis del Señor. Y con la palabra que usted da, hay ángeles esperando que usted dé la palabra. Pero no cualquier persona. Antes de darle la parte al hermano de si le puedes llevar el micrófono. Hay un detalle muy importante. Es importante entender que el dunamis de Dios no se manifiesta solo porque yo lo diga. No. El Espíritu Santo tiene que estar en mí en movimiento. ¿Sabe? Yo tengo que sentir el Espíritu Santo en mi vida todos los días de mi vida. Yo tengo que buscar esa relación. Que Él se regocije todo el tiempo, porque el que te dirige a ese dunamis es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Si yo no estoy sintiendo el Espíritu Santo, como Cristo lo sentía cuando salió el poder de Él,
el dunamis de él. Si yo lo tengo contristado, ¿sabes? Si él no se está moviendo, no me está hablando, no me está dirigiendo, no espere que el dunamis se vaya a manifestar, porque el Espíritu Santo tiene que estar moviéndose, porque cuando se mueve el dunamis, cuando se manifiesta, es a través de ese mismo Espíritu Santo. Y él te dirige para que se manifieste ese poder, ¿sabes? Cuando tú lo estás sintiendo, él mismo te dice, di esto, haz lo otro. Y entonces tú le crees al Señor, tú dices, Señor, tú vas a detener esto. Sí, hazlo. No hay duda, no hay nada. Tú sientes el Espíritu Santo y dices, en el nombre de Jesús, ¡pam! Y sucede. Pero cuando usted dice, no, yo le creo a Dios en el nombre de Jesús, porque hay personas que no se consagran al Señor como Dios quiere que lo hagan. Dios no le puede llamar perfecto, que en hebreo es cabal, porque como a Job Dios le decía, órame 3 veces al día, o Job oraba 3 veces al día, y Dios dijo que era perfecto, porque era obediente. Pero cuando Dios nos dice a nosotros, haz esto, haz lo otro, ayúdame una vez a la semana, lo que el Señor te ponga en el corazón, si tú lo haces, Dios va a decir, tú eres perfecto en mis caminos. Pero si no lo haces, lamentablemente el Espíritu va a estar contristado y tratando de ayudarte a hacerlo, y en esa contristadera, en esa lucha, no va a poder manifestarse el dunamis como Dios quiere que se manifieste. Puede que sea en su versículo en un momento dado, pero cuando usted es obediente a Dios y usted está obedeciendo lo que Dios puso en su corazón y está consagrándose para el Señor, va a sentir el regocijo del Espíritu Santo y ese dunamis se va a manifestar cuando Dios te diga, ora que lo voy a sanar. Tú oras porque ya tú sientes que el Espíritu Santo te lo está diciendo y ya sabes que lo va a sanar. Amén. Tengo 2 manos que se levantaron. Claribel, ella primero. Eliezer fue, ¿verdad? Primero. Sí, Amén, Eliezer y después. Yo quiero dar un testimonio yo. Amén. Hay personas que, Estamos aquí. Hay personas como yo, Ajá. que a veces el Señor me ordena algo y yo trinca, sin quererlo hacer porque creo que soy yo, Amén. que es mi mente o qué sé yo. Y yo me tranco hasta que el Señor no me habla duro, yo no me levanto. Amén. Entonces, en el hogar que yo voy, que vamos, en el centro, hay una señora inválida, pero que estaba padeciendo de diabetes, bien malita ella. Entonces el Señor me decía allí mismo, órale a Juanita. Y yo, Dios mío, esto tiene que ser de mí. Órale a Juanita. Cuando me lo dijo la tercera vez, me levanté yo, ella es católica, y yo me le siento al lado. Y le digo, ¿tú permites que yo te ore? Ay, sí, mi reina, órame, me dijo. Entonces yo le oré y a los pocos días me llama, mi reina, ¿sabes qué? Yo qué, que yo fui donde la doctora y la doctora me dijo que me comiera todos los dulces que quisiera, que la diabetes desapareció. Gloria a Dios. Entonces por eso yo digo que no debemos, tú sabes, delimitarnos. no. Porque hermano Eliezer, por aquí, y después le pasa a Claribel. Y gracias por ese testimonio, hermano. Tremendo. De eso es lo que estamos hablando, es del dunamis que se manifiesta de Dios. Amén. No, yo quiero testificar, ¿verdad? Conforme a lo que dijo el pastor, que una vez yo venía de camino para acá, eran las 12 de la noche, había un tornado de camino. Estaba cerca del área y el camión de frente, que era de mi compañero, se le arrancó medio. ¿Se oye como medio toldo de lo que cubre, ¿verdad? La traila. Ajá. Y nosotros nos paramos y nosotros estábamos luchando con aquel viento allí. Era algo imposible que nosotros pudiéramos hacer con nuestra fuerza. Estábamos los dos, eso nos daba contra las paredes, contra el piso. Y yo clamé al Señor, le dije, Señor, dame 5 minutos que yo pueda poner esto. Y con eso me conformo. 5 minutos, aquel viento cesó. Nosotros pudimos poner aquello y nosotros nos pudimos ir de allí. Pero fue por el poder de Dios, ¿verdad? Que se manifestó allí para que nosotros pudiéramos haber hecho eso. Ese es el dunamis de Dios, y eso puede pasar a Claribel. A mí me ha pasado en el trabajo. Yo estoy soldando afuera una unidad de aire y lloviendo. Y Señor, déjame terminar, por favor. Yo sé que la lluvia hace falta para la tierra y algunos la necesitan. Dame un momentito para terminar. Un momento, se para, yo, rápido, y cae después la lluvia. Amén, Claribel. Que yo solo quería decir que tenemos que buscar al Espíritu Santo, ¿verdad? En como podamos, porque si uno lo busca, hasta uno puede buscarlo empezar en la carne, ¿verdad? Dando gloria a Dios, alabando al Señor, y uno termina en el Espíritu. Exacto. No, y es que eso nos pasa a todos. Va a llegar un momento dado que la carne no va a querer, ¿verdad? Y es como dice el hermano Claribel, es que hay que hacerlo como dice el hermano Claribel. Es que no es que si la carne no quiere me voy a sentar, ay, no puedo, no, eso es cuestión de no rendirse, es lo que quiere decir también nuestra hermana Claribel, es que no nos rindamos. Bueno, aquellos que le pase, que sientan que la carne no quiere, como ella dice, empiece a lavar, viene en lucha, porque el proceso del creyente, el creyente pasa por muchos procesos a lo largo de su trayectoria como cristiano,
para ser moldeado por Dios. Y entonces eso es parte de un testimonio prácticamente que a lo mejor ella ha vivido, que en momento, y yo también lo he vivido eso. Llegó un momento en mi vida que en el momento la carne no me dejaba, no quería que hablara, y yo me tiraba como que tiene que pelear. Dios lo está permitiendo, Dios no va a bajar del cielo y va a decirle a la carne, amánsate que yo quiero que dore. No, esa es la parte que nos toca a nosotros. Esa es la que nos toca a nosotros, que cuando venga la carne a levantarse, no, es que yo voy a hablar con mi padre. Tú vas a estar peleando, pues yo voy a estar peleando que adorando, canto. No me vas a dejar hablar, no vas a dejar conectarme y comunicarme, que yo canto, adoro, alabo. Y si no, yo tengo a Esther, que Esther se pone a cantar a cada rato todo lo que da, y olvídate que Esther toma las carnes de los vecinos de acá, y yo me gozo, si ya Esther la domó, olvídate, ya estamos libres aquí, saturó el ambiente. Mira, La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, ajá. Mira cómo dice, como les dije, para manifestar prodigio, que es lo que estamos hablando de señales, y palabra de sabiduría irrefutable, o sea, que no se va a poder contradecir esa palabra, dirigida por el mismo Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí, y Esteban, lleno de gracia y de dunamis, estaba lleno. ¿Sabe que también el dunamis cuando dice que está lleno del dunamis, es que está rebosando, hermano, que tenía hasta de más. Que Dios te dice, yo quiero que ore 3 veces al día, 3 horas, y tú estás orando 4. Porque te metes en la presencia del Señor. Sí, y porque tú quieres más de Dios. Dios te dice, yo quiero que tú ayunes hasta el mediodía, qué sé yo, 1 día o 2 días, y tú ayunas 3 días. Entonces vas a estar rebosando. Entonces no solamente se va a manifestar un prodigio, se manifiestan prodigios, sanidades, liberaciones, porque tú le estás dando de más a Dios de lo que te está pidiendo. Es como, hermano, es que usted tiene que saber que nosotros somos hechos imagen y semejanza, y usted tiene que saber que, un ejemplo, su esposo o su esposa le pide yo creo que tú me traes un chocolatito de un Hershey de los blancos, sé yo qué, y tú vienes y le traes 5. ¿Qué va a hacer su esposa? Ay, gracias, a mí me gusta tanto y me trajiste 5. ¿Sabes? Ella va a estar contenta con el uno. Ay, viene el chocolatito que me va a traer, que yo le pedí, pero cuando viene que le trae 5, ¿qué hace? La alegría es mucho más grande. Así mismo es el Señor. Nosotros tenemos que agradar al Señor. Entonces, mire cómo dice Esteban. Déjame terminar el texto y me dice, mire cómo dice Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de dunamis, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente sanidad ni liberación, sino prodigios y señales, así Esteban. Fue uno de los hombres que más Dios usó en la iglesia primitiva. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero, esta es la parte ya bien, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, con E mayúscula, no podían resistir al Espíritu Santo, con que hablaba, porque estaba lleno del dunamis de Dios. Esther, adelante. Amén, que mientras estoy aquí sentada, siento así la presencia del Señor y me viene a la mente regenerado. Porque es que para uno poder tener el dunamis de Dios, tenemos que ser regenerados primeramente en el Señor. Y cuando busca así la información, dice, la regeneración no solo cambia la naturaleza, también enciende la capacidad de operar en el poder de Dios. Por eso que tenemos que decirle a Dios, transfórmame en tu presencia, Padre amado, para que entonces la presencia del Señor, que es la que nos limpia, que es la que nos cambia, nos transforma, entonces ahí viene el poder de Dios completamente sobre nuestra vida y podemos entonces hacer lo que son los milagros y los prodigios, porque tenemos que estar regenerados completamente, tanto mentalmente, emocionalmente también, ¿me entiendes? Porque muchas veces vienen esos dardos de fuego del maligno y tenemos que todas esas cosas depositarlas en las manos del Señor para que entonces no vengan dudas a nuestra mente, pensando si estoy haciéndolo bien, pensando si voy, o hago esto, no lo hago, porque son batallas y luchas que tenemos también. Amén. Y otra cosa que el dunamis es para salvación al que cree, ¿verdad? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El dunamis, mira cómo dice, mírate esto, mira cómo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? El evangelio es palabra. El poder de Dios. El evangelio es dunamis, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis de Dios. El evangelio es dunamis de Dios, no es simplemente palabrería, ni simplemente mucha sabiduría, como le había leído el texto anterior, ni simplemente mucha inteligencia, es manifestación. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver qué dice más adelante, a ver si eso es verdad o no es verdad. También el dunamis sirve para Dios glorificarse. Romanos 9:17, ¿qué dice? Vamos a buscarlo aquí. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi dunamis
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y qué pasó con Faraón? Ustedes saben el prodigio y el milagro de se abrió el mar, había una columna de fuego, había una columna de nube, el ángel de Jehová estaba con el pueblo. Todo eso es manifestación del dunamis de Dios, no es natural. Entonces sirve también el dunamis cuando se manifiesta para que cuando la gente vea glorifique a Dios. ¿Okay? También dice aquí que también sirve para demostrar el respaldo a la veracidad de la palabra de Dios con el fin de fundar nuestra fe, no solo en la palabra, sino nuestra fe en el dunamis de Dios que está estrechamente ligado a su palabra. Este texto, hermano, es bien fundamental. Escuche bien lo que dice este texto. Nuestra fe no tiene que estar fundada solo en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que también estar fundada en el poder de Dios, en el dunamis, y lo dice la Biblia. Vamos a leerlo. 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Dice así. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice, Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Vamos a ver si era ahí. Vamos a leerlo desde el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de dunamis. So, la palabra que traían los falsos maestros de aquel entonces eran persuasivas y eran con sabiduría humana. Pero la palabra que trae el apóstol Pablo dijo que fue con demostración del Espíritu con mayúscula, con la demostración del Espíritu Santo y del dunamis al mismo tiempo que se manifestaba, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el dunamis de Dios. Eso no lo cambia nadie. Ahora, las palabras persuasivas. Hay muchos lugares que lo que hay es palabras persuasivas. Pero no hay poder. No hay poder. La gente se habla igual como esta, así mismo, porque hay mucha palabrería, pero no hay demostración. La evidencia de que Dios está con alguien es el dunamis que se manifiesta de la presencia del Espíritu Santo. No el engaño de un mago tampoco, no. El dunamis que todo el mundo cuando lo ve glorifica a Dios y sabe que es real, que es poder de Dios, que no se puede refutar. ¿Sabe? Ahí dice Pablo que nuestra fe, mira, dice, para que vuestra fe, versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ni en la de él, porque él no vino tampoco con palabras de sabiduría, dice él, ni persuasiva, sino que él vino con el dunamis de Dios. Digo, para que no esté fundada en eso, sino de los hombres, sino en el dunamis de Dios. Así el Señor quiere, como Pablo quería que los corintios de la fe estuviera fundada, y también el Señor quiere que nuestra fe esté fundada en el dunamis de Dios. ¿Sabe? Háblame muy bonito de la Biblia, pero ¿dónde está el respaldo? Puede ser que digan la verdad, amén, pues ahí lo dejamos. Pero cuando tú me digas la verdad y te acompañe con el respaldo del Espíritu Santo y del dunamis de Dios, entonces estamos hablando, entonces mi fe la puedo fundar ahí. Puede parecer bien lo que tú estás interpretando de la Biblia, amén, lo dejo ahí, pero hasta que yo no vea el dunamis, no la fundo ahí. Sí. Y puede haber algo que parece verdad, pero ¿dónde está la confirmación del Espíritu? ¿Dónde está el dunamis de Dios? ¿O dónde está la manifestación? ¿O dónde está la confirmación que me da el Espíritu de que tu palabra que estás dando me quema aquí adentro del Espíritu y me dice que es el Espíritu? Ese es el dunamis de Dios, el que te da la confirmación de que es Dios cuando habla. Hasta en los estudios, en este mismo estudio, cuando se está dando un estudio, el Espíritu Santo tiene que confirmarle a ustedes si esto es verdad o no es verdad también. Ustedes y yo tenemos que depender del dunamis. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, que Dios está vivo, Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve, es real. Él no está solo para estar encajonado en un sitio, no, Él se mueve con la iglesia y a través de los dones para que se edifique el cuerpo de Cristo. Eso lo enseña la Escritura, ¿verdad? Nuestra fe tiene que estar fundada no en palabras de sabiduría, sino en el dunamis de Dios. Ahí tiene que estar la fe. También sirve para identificar a los envanecidos que no tienen dunamis. 1 Corintios 4, 19 al 20.
Y envanecido quiere decir, envanecer quiere decir causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. Cuando alguien está soberbio, Altivo. o es vanidoso, es altivo, porque conoce mucha escritura, pues mira lo que hace el dunamis. Dame el texto ahí. Primera de Corintios 4, del 19 al 20 dijimos, ¿verdad? Mire lo que dice. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el dunamis de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en dunamis. ¿Qué más evidencia queremos? Eso no es un requisito para ser salvo, vivir bajo ese poder, andar con ese poder. No es el sello, no es el que nos va a transformar ese poder, ¿verdad que sí? ¿Sabe? La Biblia lo dice. La fe tiene que estar fundada en el poder de Dios y en la palabra obvio del Señor, no en la sabiduría del hombre. Esa es la fe. Tiene que estar fundada en el poder de Dios. Pero Pablo dice, yo voy a evaluarlos. ¿Verdad? Porque él dice en el 19, pero iré pronto a vosotros, le habla a los corintios, si el Señor quiere, y conoceré, él va a conocer, y conoceré no las palabras, porque tú me puedes hablar muy profundamente, muy elocuente, conoceré, pero no las palabras. Tú me puedes decir, me voy a hablar griego, arameo, hebreo, tú me puedes hablar todo eso, pero yo no voy a conocer eso, dice Pablo. No quiero ver eso. Y conoceré, no las palabras, dice él, sino el dunamis que se está manifestando en ti, si es que alguno se está manifestando. Si tienes o no tienes poder. Voy a ver si el Espíritu Santo anda contigo o no anda contigo. Si tú eres o no eres, dice Pablo a la iglesia de Corintios. Conoceré no las palabras, sino el poder, el dunamis de los que andan envanecidos. A ver, ¿qué es lo que se está manifestando en esa gente que anda altiva, arrogante y vanidosa? Quiero ver cuál es el dunamis que se manifiesta, si es que hay alguno. La autoridad espiritual, ese dominio con esos ángeles que se mueven a favor. A ver si tú das la orden que estás altivo o envanecido y el ángel se va a mover, ¿verdad? A ver si tú das la orden de que un endemoniado sea libre con esa palabra elocuente y él va a ser libre. Voy a conocer cómo está tu poder, porque el poder va a dejar saber, el dunamis deja saber cómo está nuestra relación con Dios. Es más, voy a leer el texto otra vez que el pastor llegó para que lo oiga, para que se goce. Mire cómo dice el texto. Es decir, porque este texto, hasta yo me gozo leyéndolo, lo puedo leer otra vez y me gozo otra vez. Mire cómo dice el texto. Dijimos que Pablo utiliza esto, ¿verdad? ¿Para qué sirve el dunamis? Para identificar a los envanecidos que no tienen dunamis, a los que no tienen poder. Identificar a los altivos, que tienen mucha sabiduría, son arrogantes, altivos, vanidosos. Mire cómo dice Pablo. Pablo le dice a los corintios, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el dunamis de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en dunamis, en poder. En eso consiste este reino de Dios que nosotros estamos viviendo. En poder. Si no hay poder, no estamos viviendo en el reino de Dios. Por más palabras que yo hable bonita, por cualquier religión, cualquier denominación, cualquier evangélico cristiano que hable palabras bonitas, si no te acompaña la presencia del Espíritu Santo de Dios, estás vuelto. Motiva. Te voy a motivar, Perdón, dijo la hermana. te voy a mover las emociones. Ajá. Y te fuiste la misma persona. Pero cuando está el dunamis de Dios, ¿entiendes? Hay un cambio. Hay un cambio, una manifestación, algo que se palpa. Hermana, ¿qué dijo? Que no se mueve ni una mosca. No se mueve ni una mosca. Y por último, ¿para qué más sirve el dunamis? Para guardarnos para salvación. Escuché bien, no solamente para libertar al endemoniado, no solamente para que se sanen enfermos, no solamente para prodigios y señales, no solamente para identificar quién es y quién no es del Señor, sino también para nosotros mismos guardarnos para salvación. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el dunamis de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, para alcanzar ese verbo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que el dunamis nos guarda para salvación. El 5 lo vuelve y lo dice, que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el dunamis de Dios para alcanzar la salvación. Entonces el dunamis, ¿para qué sirve la vida creyente? Para guardarnos para esa salvación. Antes de la conclusión, Esther tiene también algo que comentar, me levantó la mano y no sé si alguien más, para entonces leerle la conclusión. Pues yo lo que quería leer era solamente 2 de Corintios capítulo 4, versos 6 al 7, porque tenía que ver con lo que estabas hablando ahorita. Adelante. Sobre la altivez. Porque dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del dunamis o del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ve? Y ahí cuando reconocemos que el poder, que el dunamis, que Dios nos ha entregado no proviene de nosotros, sino de Dios, y permanecemos fieles y firmes al Señor, reconociendo que somos vasos de barro en las manos del Señor y reconociendo nuestro lugar primeramente como siervos del Señor, entonces Dios se ha de glorificar a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida también. Amén, amén. Bien importante, un texto que no iba a traer, pero lo voy a mencionar, porque yo puedo hacer una clase para explicar cómo buscar el dunamis de Dios y cómo prepararse para eso también. No sé si el Señor me inquieta hacerla, pero uno de los textos que tiene que ver es que en un momento dado estaban los discípulos y no pudieron echar fuera un demonio. Y tuvo que venir Jesús, echar fuera el demonio, y ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración o con oración y ayuno. ¿Ve? Porque los discípulos no estaban pagando el precio. No les dijo, esto no sale si no es estudiando la Biblia, o esto no sale si no es teniendo más fe. Le dijo, esto no sale si no es con oración y ayuno. No solo oración, esto no sale si no es con solo, no, y ayuno. El ayuno tiene que ver para poder echar fuera ciertos géneros de demonios. Acuérdate que nuestra guerra es contra principados, potestades, gobernadores, huestes y un sinnúmero de demonios que tampoco menciona la Biblia. Hay demonios que son bien poderosos, hay legiones de demonios que si usted ayuna y ora, tienen que salir. Pero si no ayunamos, no van a salir. Se van a reír de nosotros, van a decir a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y nos pueden dar hasta una pera. Amén. Para terminar, conclusión. No podemos descartar, ¿verdad? No podemos descartar o separar el poder de Dios. La palabra de Dios van juntos. El fruto del Espíritu, que es el Espíritu Santo, van juntos. La piedad bíblica, que fue la última clase que dimos también, van juntos. Y todo lo que enseña la Biblia, todo esto va junto acerca de los que son salvos y están preparados, esperando el regreso del Señor. Los que estamos esperando a Cristo, tenemos que vivir todo esto juntos. No solo por los frutos nos van a conocer, sino que tiene que haber dunamis de Dios en nuestra vida. Tenemos que vivir piadosamente, ¿verdad? Tenemos que andar en el fruto del Espíritu, como está diciendo aquí el resumen que les traje. Todo esto que nos enseña la Biblia es parte de lo que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Lo que estamos esperando el regreso del Señor. Todo es importante de lo que enseña la Biblia y requerido, no solo importante, sino que también es el requerido, que Dios lo requiere, que lo vivamos así, ¿verdad? Y requerido por Dios como parte de la vida de los hijos de Dios. Todo esto le agrada al Señor, que lo vivamos así, porque tiene sus beneficios, sus recompensas, sus requisitos, tiene sus resultados, sus manifestaciones, ¿verdad? El dunamis es la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, el cual es el sello de nuestra salvación. ¿Cómo yo puedo evidenciar esto? Marcos 16, 17 al 18, dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen. A todo el que cree en el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tanto lenguas humanas como angelicales, que también la Biblia habla de lenguas angelicales, que también en este tiempo están atacando mucho eso, pero usted crea lo que dice la palabra.
Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿verdad? Y el Señor, hasta ahí, y sanarán. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, las señales del dunamis de Dios van a seguirnos hasta que Cristo venga. Eso no para. Si en alguna persona ha parado esas señales, tiene que volver a buscar una relación más íntima con Dios. No pueden parar. Eso es parte de la iglesia. A todo el que va en su nombre, a todo el que cree, esas señales le va a seguir. No solamente le va a seguir al evangelista, le va a seguir también al que limpia la iglesia, le va a seguir también al que es diácono, le va a seguir también al que pertenece a la junta directiva pero no toma parte, le va a seguir también al que no sabe leer. Esas señales seguirán a los que van en su nombre. Y vamos al tema para entregarle, quiere decir algo también. El tema, el yo puedo que me entrega a Dios es el dunamis. Ese es el yo puedo. Yo puedo darle órdenes a los demonios que tienen que soltar un cuerpo. Y también puedo decirle al demonio que no vuelva jamás a entrar al cuerpo. Yo puedo dar una orden que se pare la lluvia y un ángel se va a mover a detener la lluvia. Ese es el yo puedo de Dios. Ese es el poder, el dunamis de Dios. Pero como testimonio, Zulay era una evangelista de Venezuela. Y lo que es la autoridad y el dunamis. Ella andaba con sus hijas en la capital y estaba en unas tiendas comprando y de momento se le aparecieron 3 asaltantes con pistolas para que ella le diera la cartera. Pero Zulay, como era una mujer de fuego y de candela, comenzó a hablarle al espíritu de asalto y le dijo: ustedes en el nombre de Jesús no se mueven. Y ellos con la pistola ahí al frente de ellos: te quedas inmóvil, no te vas a mover de ahí. Te estoy dando una orden. Y ellos se quedaron paralizados hasta que vinieron los policías y se lo llevaron. ¿Me entiendes? Porque no importa en el lugar que tú estés, tú ejerces la autoridad a las tinieblas y a los espíritus inmundos y al mismo Satanás que no se mueve, no se puede mover. Sí. ¿Por qué? Porque en la lengua está el poder. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros declaramos derrota vas a estar. Entonces, Satanás te va a dar 3 bofetadas y va a decir: no, esto es un enleñado. ¿Entiendes? Así que es bien importante que tenemos poder y autoridad cuando el dunamis está dentro de nosotros y se manifiesta. Yes. Porque los demonios respetan Yes. a una iglesia que está llena de poder de Dios. Y yo quiero decirle, si usted siente alguna duda y siente alguna inseguridad y siente como que no sabe si sí o si no te da esa autoridad, siga doblando rodillas, ayune hasta que usted sienta ese Espíritu Santo y esa autoridad en usted. Y cuando usted la sienta, quédese ahí. No se mueva de ahí, siga esa dirección del Espíritu. Porque usted tiene autoridad en el mundo espiritual, como decía mi amada Esther. Eso es lo que hizo la hermana que dijo el pastor. Eso pasa en lo que dijo mi amada Esther. El Señor le entregó las llaves a Pedro y dijo que lo que tú ates en el cielo, o sea, en el mundo espiritual, lo vas a atar aquí en la tierra. La puerta que tú hablas en el mundo espiritual se va a abrir aquí en la tierra. Si tú dices en el mundo espiritual a los demonios, paralícense, la gente no se va a poder mover en el mundo terrenal físico. Amén. Usted iba a decir algo. Lo que iba a decir rapidito era que no solamente el poder es dentro de la iglesia, porque el pastor se me adelantó todo el testimonio, pero está bien, amén, porque para ello vamos a los espíritus. Entonces, cuando estamos en el supermercado, en la fila del banco, lo que sea, y Dios mueve a uno a orar por alguien, porque hay palabra de parte del Señor, ese es el poder del Espíritu Santo que nos estamos oyendo en ese momento. Tenemos que, la ordenanza que Dios nos está dando, tenemos que movernos, porque no nos ceñimos nosotros, nos ciñe el Señor, porque cuando no hacemos lo que es la voluntad de Dios, en ese momento que Dios nos está inquietando, le vamos a dar cuenta a Dios también, porque si esa vida se pierde, le vamos a dar cuenta a Dios por esa vida también, por no hablarle a esa vida en el momento que Dios nos dijo que le habláramos, porque el poder no solamente manifestado en la casa del Señor, también es afuera, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, pero cuando salimos de la iglesia no podemos quitarnos el poder del Espíritu Santo y engancharlo. Ese poder va con nosotros donde quiera que vayamos, y tenemos que hacer la diferencia, que si Dios nos dice ve y ora en la góndola tal, porque hay una necesidad ahí, tenemos que movernos, aunque parezcamos locos, no importa, porque para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Porque rápido vemos que las personas nos miran como de reojo, como que nos miran como que diferentes, pero es que somos diferentes, somos luz en medio de las tinieblas, y eso tenemos que marcar esa diferencia donde quiera que vayamos. Amén. Consejo. Mi consejo sería, hermano,
huya del pecado. Primero, usted quiere alcanzar niveles espirituales, pasar de sargento, capitán, y porque Dios te va llevando niveles, huya del pecado. Si usted tropieza, falla en algún pecado 2 o 3 veces, no deje que el enemigo le engañe y lo desanime y diga, tú nunca te vas a levantar para que te lleve a otros pecados. Lucha contra ese pecado y pídele a Dios hasta que lo venzas, porque vas a vencer. Porque juntamente con la prueba Dios da la salida. Huya del pecado, venza ese pecado en un momento dado y manténgase consagrándose al Señor, ¿verdad? Lo otro es, busquemos la dirección del Espíritu Santo, y si no la sentimos completamente, no hagamos nada si no estamos seguros hasta que Dios nos diga. Y si todavía se tarda y pasa día y todavía no se, entonces dupliquemos la búsqueda. Entonces hay que ayunar más, hay que orar más hasta que Dios, porque Dios lo que quiere es que usted se levante a guerrear. ¿Y por qué? Porque usted puede guerrear. Los más jóvenes huyan de las pasiones juveniles, como dice la palabra. Los más ancianos a lo mejor no tienen las pasiones juveniles, pero los más ancianos pueden huir de la pereza, a lo mejor, o de cualquier cosa que se presente para estorbar su relación con Dios y que se manifieste el dunamis de Dios. Usted rechace y manténgase, porque acuérdese que la salvación tiene que ver con el dunamis. El dunamis es el que nos va a transformar. Si usted no es transformado cuando suene la trompeta, en esa brisa de reojo, su cuerpo no despega porque es corrupto. Este cuerpo es corrupto. Tiene que ser incorrupto para despegar y irnos con Cristo. Así que hasta aquí va a ser este estudio. Recuérdense que el yo puedo que Dios me da es el dunamis. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nuestro pastor con ustedes. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Ya mismo vamos a terminar la transmisión. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios por este estudio poderoso. ¿Cuántos se gozaron? Así que necesitamos buscar el dunamis, el poder de Dios para la gloria del Señor. Así que gloria a Dios, si pueden sacar de la transmisión. Amén, gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor?